¿Puedes creerlo? Justo ahí, en el salón de mi propia casa, el santuario que había construido con mis propias manos, mi suegra estaba del brazo de la amante embarazada de mi marido. Dejó caer un cheque sobre la mesa de centro de caoba con un golpe seco que resonó en el silencio. Luego me lanzó el ultimátum más cruel que jamás había escuchado. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Toma estos 175,000 euros y lárgate de esta casa ahora mismo. Mi hijo necesita una mujer de verdad, una que pueda darle un heredero, no una rama seca como tú». En ese momento no lloré, no grité, simplemente me quedé helada. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi mirada se deslizó lentamente hacia el hombre al que había llamado mi marido durante 5 años completos. David Serrano estaba allí, con la cabeza gacha, silencioso como una estatua de mármol. Ni siquiera me miraba. Su cobardía, su absoluto silencio, dolía 1000 veces más que las odiosas palabras de su madre. Estaban allí juzgándome, descartándome como basura, completamente inconscientes de que debajo de mi suéter holgado, una pequeña vida ya se estaba formando. Un increíble secreto crecía dentro de mí, y su crueldad de hoy sería el catalizador de su caída mañana. Mi nombre es Lucía Rivas. Apenas unas horas antes de que mi vida implosionara, vivía en una burbuja de pura felicidad. Esa noche, había preparado un festín. La casa olía a cordero asado al romero y a vainilla, sus favoritos. Había encendido velas aromáticas en cada rincón, creando un brillo cálido y romántico en el salón. Mi corazón rebosaba de emoción. Quería darle la feliz noticia a mi marido, David. La prueba de embarazo de esa mañana había mostrado 2 audaces líneas rosas. Los resultados de la ecografía del centro médico lo confirmaron. Después de años intentándolo, años de oraciones silenciosas y pruebas negativas, por fin estaba embarazada. Sinceramente, pensé que este bebé sería el hilo de amor que podría remendar las pequeñas grietas que aparecían en nuestro matrimonio. Pensé que este niño finalmente silenciaría para siempre los comentarios venenosos de mi suegra. Fui lo suficientemente ingenua como para creer en ese futuro perfecto. Pero cuando el gran reloj del vestíbulo dio exactamente las 7, la puerta principal no solo se abrió, sino que se abrió de golpe. Mi marido entró, pero el cálido saludo murió en mi garganta porque no estaba solo. A su lado estaba su madre, Elena Serrano, con un ceño fruncido que podría avinagrar la leche. Y detrás de ellos venía una joven hermosa y desconocida con un caro vestido de diseñador que se ceñía a sus curvas. Lo que más me golpeó, más que la propia intrusión, fue la forma en que agarraba el brazo de David. No era amistosa. Era familiar. Era posesiva. «¿Quién es ella?», balbuceé, con la voz temblorosa. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado en un tornillo de banco. David no se atrevió a mirarme a los ojos. Se movió incómodamente, tratando de liberar su brazo del agarre de la joven, pero su madre ya se había adelantado, bloqueando mi vista de él. Elena se posicionó frente a su hijo y me miró con un desprecio triunfante, una mirada que había estado guardando durante años. «Déjame presentarte a alguien», dijo con desdén, su voz goteando veneno. «Esta es Sofía Ibáñez. Es la hija de Roberto Ibáñez, el presidente y director general de Farma Norte. Ya sabes, el socio más grande del hospital donde trabaja David y, lo que es más importante, lleva la sangre de mi hijo, el nieto y heredero que tú nunca pudiste darme». Cada una de sus palabras me golpeó como un mazo en el pecho. Estaba paralizada. El suelo parecía girar bajo mis pies descalzos. Mi marido me había engañado. Iba a tener un hijo con otra mujer, y no con una mujer cualquiera, sino con la hija del jefe de una poderosa corporación. De repente, todas las piezas dispersas encajaron en mi mente. Las veces que llegaba tarde a casa alegando reuniones de personal de emergencia, las llamadas secretas que hacía en el baño con el agua corriendo, incluso esa corbata de seda de diseñador que, según él, era un regalo de un paciente agradecido. Ahora lo entendía. Era de la misma marca de lujo que el bolso que esta mujer, Sofía, sostenía contra su cadera. «¿Por qué me habéis llamado aquí?», pregunté, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz, aunque todo dentro de mí se estaba rompiendo en 1.000.000 de pedazos afilados. «Inteligente», se burló Elena cruzando los brazos.
Te hemos llamado para darte una opción. ¿Una opción humana? Sacó una pila de papeles legales y el cheque de su bolso y los arrojó sobre la mesa frente a mí. Aquí están los papeles del divorcio que David ya ha firmado. Hizo una pausa para darle un efecto dramático, dejando que la realidad se asentara. Y aquí tienes un cheque de 175 euros. Coge el dinero, firma los papeles y desaparece de esta casa inmediatamente. Considéralo una obra de caridad de nuestra familia por los 5 años de tu juventud desperdiciada. 175. Seller euros de caridad. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y humillante. Miré a mi marido, desesperadamente, buscando una explicación, algo de protección, un destello del hombre que amaba. Pero no había nada. Se quedó allí en silencio con la cabeza aún gacha, las manos apretadas en puños a los costados. Su silencio era la respuesta. Era cómplice. Había estado de acuerdo con todo. Había elegido la fama, el dinero y el avance profesional por encima de mí. 5 años de nuestra relación, tirados a la basura como el periódico de ayer. Sofía se acercó más, sentándose en el sofá y cruzando las piernas con una gracia arrogante. Pasó una mano de manicura perfecta sobre su vientre y me miró con los ojos de una ganadora que examina su premio. Lucía, deberías ser razonable, dijo, con su voz suave y condescendiente. David me quiere. Puedo darle una carrera que tú nunca podrías proporcionarle en toda tu vida. Coge el dinero y vete. No compliques las cosas. No compliques las cosas. Qué ridículo. Ellos eran los que habían causado esta tragedia, destruyendo un hogar y un matrimonio. Sin embargo, era a mí a quien se le decía que me comportara. Mi mano, apoyada en mi muslo, se cerró involuntariamente en un puño. Luego, la levanté lentamente y la coloqué suavemente sobre mi estómago. Allí también, una pequeña vida crecía día a día. Mi hijo, su hijo. Pero sabía que no podía decir la verdad. Hablar ahora sería humillarme a mí misma. Usar al bebé como palanca para aferrarme a un hombre que ya no me quería sería patético. Mi hijo no merecía ser una moneda de cambio. Merecía una vida mejor junto a una madre fuerte, no una que mendigara el amor de un traidor. Una frialdad terrible envolvió de repente mi alma, congelando las lágrimas antes de que pudieran caer. El dolor se transformó en desprecio, y ese desprecio me dio una extraña fuerza vibrante. Me levanté lentamente. Dejé de verlos como familia y empecé a verlos como enemigos. Cogí el cheque de 175 euros de la mesa. Elena y Sofía me observaban con sonrisas de satisfacción, pensando que habían ganado, pensando que toda mujer tenía un precio. Pero entonces, para su asombro, rompí el cheque por la mitad. Luego otra vez y otra vez, lo rasgué en pedazos diminutos e inútiles y los dejé caer sobre la mesa de centro como confeti. Vuestro dinero no me sirve de nada, dije, mi voz firme y fría como el acero. Mi amor no se puede comprar con este dinero sucio. Cogí el bolígrafo y firmé los papeles del divorcio con una floritura. Me voy, pero no porque me estéis echando. Es porque encuentro la vida bajo el mismo techo con gente como vosotros absolutamente repulsiva. Con eso me di la vuelta y caminé directamente hacia el dormitorio. No miré hacia atrás ni una sola vez, aunque oí a Elena gritar detrás de mí. ¡Niña desagradecida! Si no coges ese dinero, no te atrevas a arrepentirte más tarde. No me arrepiento de nada, pensé para mis adentros. Solo me arrepentía de haber malgastado 5 años de mi juventud en un hombre que no lo merecía. En silencio, eficientemente, empaqué algo de ropa y mis objetos personales en una pequeña maleta de mano. Mientras rodaba la maleta hacia la salida, con las ruedas zumbando sobre el suelo de madera, pasé junto a los tres. Sin una sola palabra de despedida, sin una sola mirada, salí de la casa y me adentré en la fría y cortante noche. Mi mano descansó instintivamente sobre mi vientre. No sabían que habían echado no a una, sino a 2 personas, y tampoco sabían que el cordero que acababan de pisotear pronto regresaría como un lobo para reclamarlo todo. Cuando la puerta del taxi se cerró de golpe, llevándome a mí y a mi pequeño secreto lejos del lugar que una vez fue un hogar, un nido, no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado después del inmenso shock. Simplemente me senté allí mirando en silencio las luces de la calle que se desdibujaban en la noche, viendo pasar la ciudad. Mi alma se sentía vacía, hueca. 5 años. Los mejores 5 años de mi juventud se los había dado a él. Lo había dado todo por un amor que creía que era un cuento de hadas.
Y ahora todo lo que quedaba era un frío papel de divorcio, y la amarga verdad de que el cuento de hadas había sido una mentira desde el principio. Los recuerdos de los últimos 5 años inundaron mi mente, claros y dolorosos como una película a cámara lenta. Conocí a David en una tarde de finales de otoño hace 5 años. En ese momento, yo era una joven analista financiera, recién salida de la universidad, trabajando en una pequeña firma de corretaje. Él era un joven médico residente en su último año de formación en el hospital universitario, al que fui para una revisión de rutina. Me impresionó desde ese primer encuentro. No era solo su atractivo físico, aunque era encantador, sino la dedicación y la calidez que irradiaban sus ojos. En medio del caos de un hospital ajetreado, él fue el único que me escuchó pacientemente y me explicó a fondo mi estado de salud. Sus manos eran suaves y profesionales. Tenía una sonrisa tan amable, una sonrisa que parecía capaz de disipar todas las preocupaciones y miedos de un paciente. Después de esa primera cita, nos encontramos unas cuantas veces más en la cafetería del hospital. Entonces comenzó la conversación. Me habló de los duros turnos de noche, de la brutal presión de la profesión médica y de los préstamos estudiantiles que lo agobiaban. Pero en su voz siempre había una pasión ardiente, una sed por salvar vidas. Yo le hablé del árido mundo de los números y los mercados de valores. Él escuchaba con admiración, con los ojos llenos de respeto. «Eres una mujer brillante, Lucía», había dicho. Ser capaz de entender mercados tan complejos es admirable. Nuestro amor surgió de forma natural, desplegándose como una flor que se abre lentamente. Se construyó a base de cenas apresuradas después de sus turnos, de las comidas caseras que le llevaba al hospital en tupperwares y de los mensajes diarios de apoyo y cariño. Él no era rico. Como joven residente, su salario apenas cubría las necesidades básicas y enviaba dinero a casa, a su madre en Extremadura, cada mes. Pero nunca me hizo sentir privada de nada. Podía llevar una bata médica vieja y descolorida, pero ahorraba todo su fondo discrecional mensual para comprarme un vestido nuevo por mi cumpleaños. Podía comer fideos instantáneos toda la semana, pero el fin de semana definitivamente me llevaba a un buen restaurante, insistiendo en pagar la cuenta. Solía tomar mi mano sobre la mesa y decir: «Lucía, lo siento, no puedo darte la vida que mereces ahora mismo, pero confía en mí. Tan pronto como superemos este momento difícil, definitivamente te haré feliz. Te daré el mundo». Creí en esas palabras. Me las bebí como agua. No necesitaba posesiones materiales. Solo necesitaba su sinceridad. Pero no me limité a apoyarlo emocionalmente. Usé mi habilidad, una habilidad que nunca le había revelado a nadie, ni siquiera a él, para impulsar secretamente su carrera. Queridos oyentes, tenía un secreto. Aparentemente, era una simple oficinista con un salario modesto, pero en realidad era una inversora anónima en el mercado de valores, un fantasma en la máquina. Era un talento innato que descubrí en la universidad. Tenía una intuición única para los números, un presentimiento que rara vez se equivocaba. Podía analizar y predecir las fluctuaciones del mercado de una manera asombrosa. Con la pequeña herencia que mis padres me dejaron después de su fatal accidente, había invertido en secreto. A lo largo de los años, ese dinero creció. Se compuso hasta una suma que muchas personas no podrían ganar en 10 vidas. Estaba sentada sobre una fortuna. No usé ese dinero para coches de lujo o áticos. Continué viviendo modestamente porque tenía miedo. Tenía miedo de que la riqueza me cambiara, y me aterrorizaba que atrajera a personas insinceras que solo querían mi cuenta bancaria. Simplemente quería encontrar a un hombre que amara a la verdadera yo, a la chica normal llamada Lucía Rivas. Y cuando conocí a David, pensé que había encontrado a ese hombre, así que usé mi talento y mi fortuna secreta para ser un trampolín para él. Ciertamente tenía talento como médico, pero en el complejo entorno político de un gran hospital, el talento por sí solo rara vez es suficiente. Necesitaba oportunidades. Necesitaba conexiones. Utilicé en secreto mi fondo de inversión, operando bajo una sociedad fantasma y un nombre diferente, para donar una cantidad sustancial a su hospital para la compra de equipos de cirugía robótica de última generación. A cambio de la donación, puse una sola condición. El hospital tenía que crear oportunidades para que médicos jóvenes y talentosos como David Serrano participaran en cirugías importantes y fueran enviados al extranjero para formación avanzada. La oportunidad llegó tal como la planeé.
Fue seleccionado para un equipo que realizaría una complicada cirugía cardíaca, una operación previamente reservada solo para jefes de servicio. La dominó brillantemente. Su nombre comenzó a destacar en las revistas médicas. Luego fue enviado a un breve viaje de estudios a Salamanca para aprender tecnologías médicas avanzadas. Cuando regresó, parecía haber ganado alas. Realizó con éxito una cirugía compleja tras otra, salvando a muchos pacientes que habían sido desahuciados por otros médicos. Rápidamente ascendió de ser un residente ordinario a uno de los cirujanos más jóvenes y talentosos del centro médico. Estaba tan feliz durante esos días. Llegaba a casa, me abrazaba y decía que todo era gracias a la suerte y a mi constante apoyo emocional. No sabía que la diosa de la suerte era la misma chica que tenía en sus brazos. No le dije la verdad. No quería que desarrollara un complejo de inferioridad o sintiera que no se había ganado su éxito. Solo quería estar en segundo plano, presenciando en silencio su éxito y su felicidad. Creí ingenuamente que mi sacrificio silencioso sería recompensado con un amor eterno. Durante 5 años, nutrí ese amor, alimentando su carrera con todo lo que tenía. Pavimenté el camino salpicado de rosas con mis propias manos, sin esperar nunca que no sería yo quien caminara a su lado cuando finalmente pisara ese camino de gloria. Después de que David consolidó su posición en el hospital, decidimos casarnos. Fue la decisión que había esperado durante tanto tiempo. Pero justo ahí, justo al comienzo de nuestro para siempre, comenzaron a aparecer las primeras grietas en nuestra historia de amor. Y la persona que creó esas grietas con un cincel y un martillo no fue otra que su madre, Elena. Cuando me la presentó por primera vez, me saludó con una sonrisa aparentemente cálida. Pero detrás de esa sonrisa, sentí una mirada escrutadora y fríamente calculadora. Estaba evaluando mi valía como si fuera ganado. No preguntó por mi trabajo, mis pasiones o mi carácter. Solo hizo preguntas como: ¿a qué se dedican tus padres? ¿Con cuántos hermanos tienes que repartir la herencia? ¿Cuál es tu salario actual? Cuando se enteró de que era huérfana y vivía modestamente, la sonrisa se desvaneció ligeramente de sus labios. A partir de entonces, comenzó a interferir en nuestra relación. A menudo llamaba a David, insinuando que yo no era una pareja adecuada para un hombre de su creciente estatus. Decía: «Hijo mío, ahora eres un médico respetado. El matrimonio no es solo casarse con quien amas, sino con quien ayuda a tu carrera. Esta chica puede ser dulce, pero con sus antecedentes, solo será una carga para ti. Mira a la hija del director de urbanismo. Guapa y de buena familia. Si te casaras con alguien así, ¿no avanzaría tu carrera aún más?» Al principio David todavía me defendía. Discutía con su madre, defendiendo nuestra relación. Decía: «Mamá, no hables así. Quiero a Lucía por quien es, no por nada más. No necesito la ayuda de nadie. Puedo lograrlo por mi cuenta». Esas palabras me conmovieron profundamente. Creí que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar todos los prejuicios y la codicia. Pero entonces surgió otra figura que lo cambió todo. Fue Sofía Ibáñez. Como hija única de Roberto Ibáñez, el director general de Farmanorte, era de la realeza empresarial española en el mundo médico. Farmanorte era el socio estratégico y el mayor patrocinador del hospital, donde trabajaba David. Sofía era guapa, inteligente e increíblemente arrogante. Era una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería cuando quería. Y esta vez quería a David. Lo persiguió abiertamente, sin pudor. Aunque era un hombre casado, usó tácticas con las que una chica normal como yo nunca podría competir. Le regaló caros relojes de diseño y trajes a medida. Aprovechó los contactos de su padre para crearle oportunidades de dar conferencias que no podía rechazar, bajo el pretexto de reuniones de negocios. Lo invitaba constantemente a restaurantes de élite y a prestigiosos clubes de campo. Le mostró otro mundo, un mundo de poder, fama e influencia, un mundo que nunca había experimentado al crecer en Extremadura. Y lo más importante, golpeó directamente el núcleo de las ambiciones de su madre. Elena se regocijó como un buscador de oro, que hubiera encontrado la beta madre cuando se enteró de que Sofía era la hija del jefe de una corporación. Vio a Sofía como el billete dorado, la llave maestra que podría abrir la puerta a un futuro brillante para su hijo. Empezó a intentar unirlos abiertamente, ignorando el anillo en el dedo de su hijo. A menudo invitaba a Sofía a cenar, tratándola incluso con más calidez que a su propio hijo. En cambio, se volvió cada vez más cruel y desagradable conmigo.
Cada vez que yo estaba cerca, mencionaba intencionadamente a Sofía. La elogiaba sin descanso y luego se volvía hacia mí solo para retorcer el cuchillo. Decía: esa sí que es una mujer de buena familia, guapa, capaz y con contactos. Si mi David se casara con ella, una llamada de su padre y tendría una clínica privada de lujo al instante, en lugar de deslomarse trabajando para otros. Estas palabras eran como un veneno de acción lenta que se filtraba en la conciencia de David día a día. A un hombre de origen humilde que había luchado tanto para alcanzar su posición actual, de repente se le ofrecía un atajo a la cima, y lentamente, dolorosamente, lo vi morder el anzuelo. ¿Cómo muere un matrimonio? Rara vez es una explosión repentina. Es una asfixia lenta. Ocurre en el silencio entre dos personas sentadas en el mismo sofá. Ocurre cuando deja de mirarte a los ojos. David cambió gradualmente, seducido por el mundo brillante que Sofía Ibáñez le mostraba. Al principio, solo eran noches tardías en el hospital o cenas de networking que, según él, eran esenciales para su carrera. Pero luego llegaron los olores. Llegaba a casa oliendo no al jabón antiséptico del hospital que tan bien conocía, sino a un perfume caro y empalagoso, algo almizclado y floral que persistía en su cuello. Vi los mensajes de texto que eran demasiado cortos, las llamadas que atendía en la otra habitación, susurrando en un tono que yo no debía oír. Mi corazón se rompía a cámara lenta día tras día agonizante. Pero no grité, no lancé jarrones ni exigí la verdad. Me tragué mi orgullo y permanecí en silencio, esperando que fuera solo una fase. Me dije a mí misma que los hombres a veces pierden el rumbo cuando la ambición los ciega, y que si lo amaba lo suficiente, recordaría los votos que hicimos hace 5 años. Quería ser el puerto seguro al que finalmente regresaría. Pero la esperanza es algo peligroso cuando el hombre que amas ya se ha desconectado. La distancia entre nosotros se convirtió en un cañón. David, el caballero con el que me casé, el hombre que solía dejar notas adhesivas en el espejo del baño diciéndome que era hermosa, había desaparecido. En su lugar había un extraño frío obsesionado con el estatus. Ya no era solo un médico. Era un trepador social arrastrado al torbellino de la alta sociedad por Sofía y su poderoso padre. Sus excusas se convirtieron en insultos a mi inteligencia, cirugías de emergencia que no existían, juntas de accionistas a medianoche. Pero yo veía la verdad en las redes sociales. Amigos de Sofía publicaban fotos de ellos en galas o restaurantes de 5 estrellas en el centro. En esas fotos, David la miraba con un hambre que no me había mostrado en años. Sentía como si 1000 agujas me atravesaran el pecho cada vez que pasaba por una foto de ellos riendo con champán, mientras yo esperaba en casa con una cena fría. Intenté ser perfecta. Cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecable y me vestía con la ropa que a él le gustaba. Pensé que si podía ser la esposa perfecta, él reaccionaría. Pero mi silencio no lo despertó. Solo lo envalentonó. Dejó de ocultarlo. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, con manchas de pintalabios en la camisa, y cuando intentaba tocarle el brazo, me apartaba con un suspiro de agotamiento. Y luego estaba su madre. Elena Serrano no ocultaba su desdén. Observaba cómo mi matrimonio se desmoronaba con una sonrisa de satisfacción, echando sal en mis heridas abiertas. Cada vez que Sofía visitaba nuestra casa con el pretexto de negocios, Elena me llamaba como a una criada. Me hacía servir el té, cortar la fruta y atenderlos, obligándome a verlos coquetear justo en mi propio salón. Quería romperme. Quería hacerme sentir pequeña. Recuerdo que le dijo a Sofía, justo delante de mí, que yo era buena en las tareas domésticas y que sería una buena ayudante para el futuro de la familia. Me trataba como un marcador de posición, una sirvienta que mantenía el asiento caliente para la mujer que realmente quería como nuera. Vivía en un infierno personal. Perdí 5 kilos. Tenía los ojos permanentemente hinchados de llorar en la ducha para que David no me oyera. Pensaba en irme todos los días, pero 5 años es mucho tiempo para borrarlo sin más. Y entonces ocurrió el milagro. Fue el momento más confuso, aterrador y hermoso de mi vida. Una mañana sentía náuseas e hice una prueba. 2 líneas rosas. Me senté en el frío suelo del baño, agarrando ese palo de plástico y lloré. Pero por primera vez en meses no eran lágrimas de pena. Eran lágrimas de alegría pura e inalterada. Iba a ser madre. Este bebé era la respuesta. En mi ingenuo corazón, creí que esta vida inocente sería el puente que nos uniría de nuevo. Pensé que una vez que David supiera que iba a ser padre, el viejo David volvería. Se daría cuenta de lo que realmente importaba.
Decidí decírselo en nuestro 5º aniversario. Quería que fuera perfecto, un gran gesto para reiniciar nuestras vidas. Me tomé el día libre en el trabajo y pasé horas transformando la casa. Compré 3 docenas de rosas rojas y llené el salón con el aroma de flores frescas y velas de vainilla. Cociné un costillar de cordero con la costra de hierbas que a él le encantaba. Abrí una botella del mismo vino de cosecha que bebimos la noche en que me propuso matrimonio y puse la mesa para 2. En el centro, coloqué una pequeña caja de regalo de terciopelo. Dentro no había un reloj ni gemelos, sino la prueba de embarazo positiva y la primera foto de la ecografía. Imaginé la escena tan claramente en mi mente. Él llegaría a casa, vería el esfuerzo y sus muros se derrumbarían. Abriría la caja, vería a nuestro bebé y caería de rodillas, pidiendo disculpas, abrazándome, prometiendo no volver a desviarse jamás. Me aferré a esa fantasía como a un salvavidas. Estaba vestida con mi mejor vestido de seda, esperando en la mesa a las 7:00. Pero las 7 llegaron y se fueron, luego las 8, luego las 9. Las velas se consumieron hasta convertirse en muñones, la cera goteando sobre el mantel. El cordero se enfrió y se cuajó. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. A las 10:00, el silencio en la casa era ensordecedor. Temblaba, no de frío, sino de un pavor creciente. Finalmente, justo antes de las 11, los faros de un coche barrieron la ventana delantera. Oí cerrarse la puerta del coche. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia la puerta, con una sonrisa pegada en la cara, dispuesta a perdonarle por llegar tarde. Pero cuando la puerta se abrió, mi mundo se hizo añicos. David no entró solo. Entró con Elena, y detrás de ellos iba Sofía, con una sonrisa de suficiencia y triunfo. No habían venido a celebrar nuestro aniversario. Habían venido a acabar conmigo. Me quedé allí, rodeada de las velas moribundas y la cena fría, mirándolos a los 3 como si fueran verdugos. La atmósfera romántica que había creado ahora se sentía patética, una broma cruel. Elena habló primero, su voz cortando la habitación como un cuchillo de sierra. Me dijo que dejara de avergonzarme. Me dijo que David había tomado su decisión. Y luego me dio el golpe final. Señaló a Sofía y anunció que llevaba al heredero de la familia Serrano. Sofía sacó la barriga, regodeándose. Esa palabra quedó en el aire. Heredero. Durante años, Elena me había llamado árbol estéril, y ahora la amante les había dado lo que supuestamente yo no podía. Miré a David, suplicándole con los ojos que dijera algo, que me defendiera, que mostrara siquiera una onza de arrepentimiento, pero él solo miró al suelo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. En ese momento, mirando su postura cobarde, me di cuenta de que el hombre que amaba estaba muerto. Había elegido el camino fácil, el dinero, la influencia. Estaba dispuesto a tirarme como la basura de ayer. Ya sabes el resto. El cheque de 175,0 euros lanzado a mi cara, los papeles del divorcio, la exigencia de que me fuera de mi propia casa. De pie allí, escuchando sus insultos, algo dentro de mí cambió. El dolor se convirtió en hielo. Apoyé la mano en mi vientre plano, sintiendo una repentina y feroz protección. Susurré una disculpa silenciosa a mi bebé nonato por tener un padre así, y luego hice una promesa. Prometí que yo sería suficiente. Prometí que le daría a este niño el mundo y que lo haría sola. No podía decirles que estaba embarazada. Si lo hacía, pensarían que estaba usando al bebé como un peón, o peor, intentarían quitarme a mi hijo. Elena nunca permitiría que un nieto serrano fuera criado por alguien a quien despreciaba. Tenía que proteger a mi bebé de su toxicidad, así que rompí el cheque. Firmé los papeles. Pasé junto a ellos sin derramar otra lágrima, cogiendo solo mi bolso. Salí a la fría noche de Madrid y sentí el viento en mi cara. Se sintió como la libertad. Paré un taxi, pero no fui al sofá de un amigo. No fui a un motel barato a llorar en una almohada. Le di al conductor una dirección que habría hecho que a David se le cayera la mandíbula. La Torre de Cristal. Es el complejo residencial más exclusivo de la ciudad, un lugar donde viven deportistas profesionales y directores generales. Cuando entré en el vestíbulo de mármol, el conserje asintió y me sostuvo el ascensor. Pulsé el botón del ático, pasé mi tarjeta negra y las puertas se abrieron directamente a mi santuario. Un dúplex de 500 metros cuadrados con paredes de cristal del suelo al techo con vistas a todo el brillante horizonte de la ciudad. Este era mi apartamento. Lo había comprado hacía años con mi propio dinero, pero nunca había vivido en él.
Lo había mantenido vacío porque quería construir una vida con David desde cero. Quería que nuestro éxito fuera algo que ganáramos juntos. Verás, tengo un secreto que ni siquiera David conocía. No era solo una analista financiera de bajo nivel con un salario modesto. Eso era una tapadera, un disfraz que usaba para sentirme normal. En realidad, soy una ballena en el mercado de valores, una inversora fantasma. Desde la universidad, he tenido un talento innato para leer los mercados, predecir tendencias y convertir miles en millones. Mi patrimonio neto es probablemente el doble de lo que vale la compañía farmacéutica del padre de Sofía en su mejor día. Lo oculté porque me aterraba que los hombres solo me quisieran por mi dinero. Quería ser amada por Lucía, no por mi cartera. Pensé que David era el indicado. Jugué el papel de la esposa solidaria y luchadora porque pensaba que estábamos construyendo una base de amor. Estaba equivocada. Era Cenicienta que barría voluntariamente los suelos, escondiendo su corona en el armario. Pero esta noche, de pie en medio de mi oscuro y lujoso ático, mirando las luces de la ciudad, la doncella se había ido. Ya no lloraba. Cenicienta había regresado a su palacio. Y esta vez ya no era ingenua. Estaba lista para ser la reina, y lo primero que la reina tenía que hacer era simple. Cogí mi teléfono. Era hora de ponerse a trabajar. Cogí mi línea segura y marqué el número de Antonio Morales, mi socio de mayor confianza y el hombre que había gestionado mi cartera durante años. Cuando respondió, su voz era profesional y aguda. «Hola, Antonio», dije, y mi voz sonó más fría de lo que nunca la había oído, firme y decidida. «Es hora de activar el plan B. Quiero que se retiren todas y cada una de las inversiones y flujos de apoyo financiero indirecto que hemos proporcionado al Hospital Universitario La Paz en los últimos 3 años. Específicamente, todo lo relacionado con el Dr. David Serrano debe ser cortado de inmediato y por completo. No esperé una confirmación porque sabía que Antonio ejecutaría la orden en 1 hora. A continuación, llamé a un servicio de conserjería de élite de la ciudad. Les dije que necesitaba un equipo de apoyo completo reunido en 48 horas. Necesitaba al mejor obstetra del país, un nutricionista personal especializado en salud prenatal, un instructor de yoga privado y una empleada del hogar discreta. Dejé claro que el dinero era irrelevante. Solo quería lo mejor de lo mejor, porque estaba construyendo una fortaleza a mi alrededor. Finalmente, me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi dormitorio principal y miré a la mujer que me devolvía la mirada. La chica ingenua y sencilla que había suplicado el amor de su marido se había ido. Lucía Rivas había regresado. Coloqué una mano suavemente sobre mi estómago, donde crecía mi secreto. «Pequeño», le susurré al reflejo. «A partir de ahora, solo somos tú y yo. Empezamos una nueva vida. Mamá te va a dar el mundo». A partir de ese día, nació una nueva Lucía. Me negué a revolcarme en la depresión o dejar que el desamor me consumiera. En cambio, me lancé al programa de cuidado del embarazo más riguroso científicamente que el dinero podía comprar. Leí libros sobre desarrollo infantil, escuché sinfonías clásicas y transformé mi ático en un santuario de paz. Corté todos los lazos con mi vida pasada. Cambié mi número de teléfono, borré mis redes sociales y desaparecí de la vida de los amigos comunes que se habían quedado de brazos cruzados viendo cómo David me humillaba. Para ellos, Lucía simplemente se había desvanecido en el aire. Pensé que viviría mi vida en paz y criaría a mi hijo sola, pero el destino parecía tener un guión diferente escrito para mí. Estaba organizando un reencuentro que ninguno de nosotros podría haber predicho, un encuentro donde los roles se invertirían por completo. El Fénix había resurgido de las cenizas y estaba lista para quemar. Mientras yo comenzaba mi nueva vida de soledad y prosperidad, completamente oculta a su vista, las personas que me habían echado celebraban lo que pensaban que era su felices para siempre. Apenas un mes después de que firmara los papeles del divorcio, la ciudad bullía con la noticia de la boda más extravagante de la década. El novio no era otro que David Serrano, mi exmarido, y la novia era, naturalmente, Sofía Ibáñez, la hija dorada, que llevaba al supuesto heredero del Imperio Ibáñez. Su boda fue un espectáculo del que informaron todos los tabloides y blogs de Sociedad de Madrid a Barcelona. Vi las fotos en línea desde la seguridad de mi salón. La gente se maravillaba con la ceremonia multimillonaria, el vestido de diseño personalizado y el convoy de coches de lujo que se extendía por kilómetros por el bulevar. Los medios pintaron un cuento de hadas moderno, elogiando el romance predestinado entre un talentoso joven médico y una heredera de la alta sociedad. No había lugar en esa narrativa para una exesposa descartada como yo.
Miré la sonrisa radiante de David y el rostro petulante y triunfante de Sofía. Vi a mi antigua suegra, Elena, posando para las cámaras. Sorprendentemente, no me dolió el corazón. No sentí celos, solo un profundo sentido del ridículo. Me pregunté cómo podían creer que la felicidad construida sobre mentiras y traición podría sobrevivir. Como había predicho, la vida de David después de la boda no fue el paraíso que había imaginado. Sobre el papel, tenía todo lo que quería. Su poderoso suegro, Roberto Ibáñez, cumplió su promesa. Invirtió una suma masiva para abrir la Clínica Privada Serrano, un centro de última generación ubicado en el distrito médico más prestigioso de la ciudad. Estaba equipado con la última tecnología y se publicitó agresivamente en todas las plataformas de medios. David pasó de ser un médico asalariado a director de clínica y empresario de éxito de la noche a la mañana. Había ascendido a los cielos, o eso parecía. Su madre, Elena, vivía su sueño. Se mudó al ala de invitados de la mansión que Roberto había regalado a la pareja. Tenía criadas que limpiaban detrás de ella, un chofer que la llevaba a todas partes y un presupuesto ilimitado para ir de compras. Pasaba sus días presumiendo ante sus amigas en el club de campo de su talentoso hijo y su rica nuera. Había alcanzado la cima de su arrogancia. Sin embargo, detrás de las fotos brillantes y los comunicados de prensa, la verdad era fea. Aunque David ostentaba el título de director, no era más que una marioneta. A los ojos de la familia Ibáñez, era un oportunista, un hombre de origen humilde que se había casado por interés. Roberto Ibáñez era un patriarca autoritario que controlaba cada aspecto de su imperio con mano de hierro. Despreciaba abiertamente a David. Cada decisión en la clínica, desde la contratación del personal de limpieza hasta la gestión de las finanzas, tenía que ser aprobada por la oficina de Roberto. David era un director solo de nombre, un gerente glorificado que trabajaba bajo el pulgar de su suegro. En sus sofocantes cenas familiares, David era constantemente sermoneado y reprendido por Roberto y los hermanos de Sofía. Le recordaban a menudo que debía conocer su lugar y que, sin el apellido Ibáñez, solo sería otro médico patético con un traje barato. Esas palabras eran como espinas que pinchaban el ego inflado de David, pero no podía decir nada. Su vida hogareña tampoco ofrecía ningún santuario. Sofía, habiendo asegurado el anillo, abandonó rápidamente el acto de la dulce y devota novia. Reveló su verdadera naturaleza como una heredera caprichosa y malcriada. No tenía ningún interés en el trabajo de David ni en llevar una casa. Pasaba sus días de compras con amigas y quejándose. Usaba su embarazo como un arma para atormentarlo, obligándolo a servirla de pies y manos para satisfacer sus extraños caprichos. Si él dudaba, ella se deshacía en lágrimas y amenazaba con llamar a su padre. Cada vez, David tenía que bajar la cabeza y pedir disculpas. Vivía en un tornillo de banco, perdiendo su voz y su libertad poco a poco. Tarde en la noche, cuando Sofía finalmente estaba dormida, David salía al balcón y fumaba en la oscuridad. En el frío silencio recordaba los primeros días conmigo. Éramos pobres entonces, pero éramos increíblemente felices. Recordaba las modestas cenas que cocinaba, la calidez de nuestro pequeño apartamento y mi apoyo silencioso e inquebrantable. Se dio cuenta demasiado tarde de que había tirado un diamante para recoger una piedra. Pero había elegido este camino, y no había vuelta atrás. Solo podía apretar los dientes y continuar con su actuación. No sabía que esto era solo el comienzo de su caída. Una tormenta oculta de venganza inteligente y cruel se estaba gestando justo más allá de su línea de visión. Mientras su familia se regodeaba en su falsa victoria, yo estaba sentada en mi ático en la torre de cristal, comenzando tranquilamente mi propio juego. No creía en la venganza a través de escándalos o peleas a gritos. Esos métodos eran primitivos y estaban por debajo de mí. Elegí destruir su imperio con las mismas armas que habían usado para seducir a mi marido: dinero y poder. Como inversora fantasma, un tiburón en las aguas financieras, tenía los medios para desmantelarlos pieza por pieza. Mi plan fue desarrollado con precisión quirúrgica por Antonio Morales y mi equipo financiero. Mi objetivo no era solo la pequeña clínica de David, sino la fuente de su poder, el imperio farmacéutico de Roberto Ibáñez, Farmanorte. Sabía que si cortaba la cabeza, el cuerpo moriría. Mi primer golpe fue invisible. Ordené un análisis completo de la cadena de suministro de Farmanorte y la clínica privada Serrano. Descubrimos una debilidad crítica.
Dependían en gran medida de proveedores extranjeros para sus equipos médicos avanzados y compuestos farmacéuticos especializados. Confiaban en unos pocos contratos exclusivos con fabricantes europeos. Ese era su talón de Aquiles. Di instrucciones a mi fondo de inversión para que lanzara una campaña de adquisición silenciosa, utilizando una red de empresas fantasma para ocultar mi identidad. Fue una guerra cara, pero tenía miles de millones a mi disposición. En solo 2 meses, me convertí en secreto en la accionista mayoritaria de 3 importantes empresas europeas de dispositivos médicos y 2 grandes laboratorios farmacéuticos suizos, los mismos de los que dependía Pharma Norte. Con las cartas de triunfo en mi mano, comencé a apretar el nudo. Como nueva accionista principal, emití directivas para revisar las estrategias de distribución. Exigí a estas empresas que suspendieran temporalmente todas las entregas de equipos y medicamentos de última generación al mercado americano, citando la necesidad de reestructurar y encontrar nuevos distribuidores exclusivos. Naturalmente, el nuevo distribuidor sería una empresa de mi propiedad. La crisis de suministro comenzó casi de inmediato. La clínica de David sufrió primero y más duramente. Acababan de abrir y su campaña de marketing prometía la tecnología más avanzada del mundo. Pero ahora sus pedidos estaban siendo rechazados o retrasados indefinidamente. Los escáneres CT y las máquinas de ultrasonido 4D que habían prometido a los pacientes permanecían en pedido pendiente. Los medicamentos especializados contra el cáncer y los últimos fármacos cardíacos desaparecieron repentinamente de su inventario. Las consecuencias fueron catastróficas. Los pacientes que habían pagado miles por paquetes de salud premium estaban furiosos cuando la clínica no pudo cumplir. Las reseñas se desplomaron y las demandas comenzaron a acumularse. David corría como un poseso tratando de encontrar proveedores alternativos, pero fue inútil. Todos los principales actores estaban, sin saberlo, bajo mi control. No tenía idea de que el enemigo invisible que asfixiaba su negocio era la exesposa que había descartado. El gigante farmacéutico de Roberto no estaba en mejor situación. Perdieron lucrativos contratos de distribución y el precio de sus acciones se desplomó. Roberto, el hombre que siempre se había enorgullecido de su poder intocable, ahora estaba entrando en pánico. Descargó su frustración en David, gritando que su yerno era una maldición que había traído mala suerte a la familia. La vida de David se convirtió en un infierno. Sufría de insomnio y perdió peso, su rostro demacrado y atormentado. Estaba pagando el precio de su traición, pero no sabía que la tormenta apenas había comenzado. Mientras yo desmantelaba su mundo desde las sombras, mi propio mundo estaba lleno de paz y luz. Confié la ejecución de mi venganza a mi equipo para poder dedicar mi corazón a una misión más sagrada, la maternidad. Los 9 meses de embarazo a menudo se describen como difíciles, pero para mí fue un regalo. Fue un viaje de amor propio que nunca antes había experimentado. Ya no era la chica que vivía para servir a los demás. Aprendí a reducir la velocidad, a escuchar a mi cuerpo y a atesorar la vida que crecía dentro de mí. Me despertaba con Mozart y Bach, preparando desayunos nutritivos en mi cocina soleada. Leía literatura clásica en voz alta, esperando que mi hijo escuchara el ritmo de las bellas palabras, incluso en el útero. El cuarto de mi bebé era una obra maestra diseñada por mi propia mano. Elegí colores suaves y relajantes y llené la habitación con los muebles más seguros y exquisitos que el dinero podía comprar. Contraté a una instructora privada de yoga prenatal y venía al ático todas las mañanas para ayudarme a mantener mi cuerpo fuerte y flexible. Asistí a clases de parto privadas y aprendí sobre el cuidado infantil, no con ansiedad, sino con alegría. No me sentía sola. El bebé era mi compañero constante. Cada vez que sentía un aleteo o una patada, mi corazón se hinchaba con un amor tan feroz que me hacía llorar. Hablaba constantemente con mi bebé, prometiéndole que no importaba lo cruel que fuera el mundo exterior, siempre estaría a salvo en mis brazos. Por supuesto, había momentos en la quietud de la noche en que los fantasmas del pasado intentaban salir a la superficie. Veía a una pareja paseando por el parque, cogidos de la mano, el hombre tocando suavemente el vientre de la mujer, y mi corazón se encogía. Me preguntaba por qué mi hijo no podía tener esa imagen completa. Pero rápidamente desterraba esos pensamientos. Me decía a mí misma que un padre tóxico, un hombre que abandona a su familia, es peor que ningún padre en absoluto. Mi hijo no necesitaba a David. Nosotros éramos suficientes. Su traición no me había roto, me había forjado en acero. Finalmente, llegó el día que había estado esperando.
Seleccioné cuidadosamente el lugar para el parto. Elegí el Centro Médico Providence, uno de los hospitales más exclusivos y caros del país, conocido por su privacidad y lujo. Reservé la suite de parto VIP, un apartamento de varias habitaciones dentro del hospital completo con un equipo médico privado y conserjería 24 horas. No escatimé en gastos porque quería que el momento de la llegada de mi hijo fuera perfecto. Pero nunca podría haber sabido que esta elección, esta decisión aparentemente perfecta, sería el giro del destino que haría que mis dos mundos chocaran. Mientras me registraba en mi suite, preparada para el día más feliz de mi vida, la tormenta que había sembrado alcanzaba su punto álgido al otro lado de la ciudad. La clínica privada Serrano se estaba derrumbando. La crisis de suministro se había convertido en un tsunami. David había volado a Europa en un intento desesperado por negociar con los proveedores, solo para encontrarse con rechazos fríos y puertas cerradas. No tenía ni idea de que la persona que firmaba las cartas de rechazo estaba sentada en una habitación de hospital en su propia ciudad. Regresó a España derrotado y humillado. Su clínica, una vez la joya brillante de su ambición, era ahora un estante vacío lleno de maquinaria ociosa y pacientes enfadados. Roberto Ibáñez amenazaba con despedirlo y Sofía amenazaba con dejarlo. Se estaba ahogando y no tenía a dónde ir. El colapso del mundo de David no fue un deslizamiento de tierra, fue una avalancha, y observé cada momento desde la seguridad de las sombras. Los pacientes que habían desembolsado miles de euros por servicios médicos internacionales de primera calidad comenzaron a darse cuenta de que estaban pagando por una cáscara vacía. Se sintieron estafados. Y en España, cuando la gente con dinero se siente estafada, no solo se queja, litiga. El vestíbulo de la clínica, que una vez fue un santuario de tonos apagados y suelos de mármol, se convirtió en una escena caótica que recordaba al parqué de la bolsa en un día de desplome. Pacientes furiosos ondeaban facturas exigiendo reembolsos, gritando fraude y amenazando con ir a la prensa. Aparecieron pancartas en el exterior y las furgonetas de las noticias locales comenzaron a dar vueltas como tiburones oliendo sangre en el agua. La reputación de la clínica, cuidadosamente cultivada durante años, se hundió más rápido que una piedra en el océano. Los especialistas talentosos que David había fichado de los mejores hospitales, con promesas de enormes bonificaciones, comenzaron a abandonar el barco. Vieron las orejas al lobo y presentaron sus dimisiones una por una, negándose a que sus licencias médicas se vieran empañadas por la empresa fallida de David. David corría por esa clínica como un hombre tratando de apagar un incendio forestal con una manguera de jardín. Intentaba frenéticamente calmar a los pacientes furiosos, retener al personal clave y encontrar nuevos proveedores para el equipo crítico al que le había bloqueado el acceso. Pero cada puerta a la que llamaba estaba cerrada a cal y canto. Mi alcance era largo y mi agarre sofocante. Su fracaso profesional se extendió rápidamente a su infierno personal. Roberto Ibáñez, su poderoso suegro, que había invertido una fortuna en la clínica para comprarle la felicidad a su hija, ahora veía cómo su inversión se evaporaba. El anciano no solo se enfadó, se volvió cruel. Durante las cenas familiares en la finca de los Ibáñez, Roberto desataba su furia mientras David se sentaba allí mirando su plato. «Eres un fracasado, David», rugía, golpeando la mesa de caoba. «Te entregué una mina de oro y la convertiste en un sumidero. No eres más que un parásito que se alimenta del nombre de mi familia». Y Sofía, su princesa novia, ya no era la amante dulce y adorable que había sido. Cuando vio que el estatus de su marido se desmoronaba, se volvió fría como el hielo. Los coches de lujo y las interminables juergas de compras estaban amenazados, y ese era el único idioma que hablaba. Lo miraba con puro asco, preguntándole cómo podía mostrar su cara en sus círculos sociales. «He perdido credibilidad con mis amigos por tu culpa», siseaba. «Si no arreglas esto, no esperes que me quede para el tour de la pobreza». Las mismas personas que habían elevado a David a los cielos, ahora se unían para empujarlo al abismo de la humillación. Se estaba dando cuenta de la amarga verdad que yo había aprendido hace mucho tiempo. Nunca lo amaron. Para los Ibáñez, él era solo una herramienta, una pieza de ajedrez para mover a su conveniencia. Mientras fue útil, lo mimaron. Pero en el momento en que flaqueó, estuvieron listos para descartarlo como la basura de ayer. Luego vino el golpe final. Pharma Norte comenzó a ceder bajo la presión del mercado orquestada por mi fondo de inversión.
Los precios de las acciones se desplomaron y para salvar su propio imperio, Roberto Ibáñez tomó la despiadada decisión corporativa de cortar el peso muerto. Forzó la quiebra de la clínica de David. En el lapso de unos pocos meses, David pasó de ser el chico de oro del mundo médico a un paria en bancarrota. Fue expulsado sin ceremonias del edificio que solía dirigir. El banco embargó la mansión, y Sofía, fiel a sus amenazas, lo dejó después de una pelea a gritos que los vecinos probablemente oyeron a 3 manzanas de distancia. Le dijo que el bebé que llevaba ya no era el heredero de una dinastía, sino una responsabilidad que no quería. David realmente había caído del cielo al infierno. Se vio obligado a volver a un apartamento estrecho con su madre, Elena, lidiando con la sofocante realidad de sus elecciones. Había perseguido la fama y el dinero y lo había tenido por un segundo fugaz solo para perder lo que realmente importaba. Había perdido un amor sincero. Había perdido a una esposa que habría caminado sobre el fuego por él. Y había perdido a un hijo que ni siquiera sabía que existía. En la oscura quietud de ese pequeño apartamento, mi imagen comenzó a atormentarlo. Se encontró preguntándose dónde estaba y cómo vivía, sin adivinar nunca que la exesposa que de repente extrañaba era la arquitecta de su destrucción. La vida, sin embargo, tiene un sentido de la ironía que ningún guionista de Hollywood podría inventar. Pensamos que somos los jugadores en el juego, pero a menudo solo somos piezas movidas por el destino. Pensé que nuestras líneas se habían separado permanentemente, que viviría en paz con mi bebé mientras él pagaba por sus pecados y su miseria. Pero el destino decidió que nos debíamos un último encuentro, una confrontación donde la vida y la muerte pendían de un hilo. Sucedió un martes por la tarde, justo cuando el reloj dio las 6. Estaba en mi esterilla de yoga en mi ático, tratando de encontrar algo de zen con música clásica, cuando la primera contracción me atravesó. No fue un dolor de práctica. Era el de verdad. Mi hijo había decidido hacer su gran entrada antes de tiempo. Antonio, mi asistente, fue una roca. No se inmutó. Llamó inmediatamente a la línea directa del Centro Médico Providence, donde había reservado el paquete de parto diamante. Se suponía que todo sería perfecto. Tenía la suite presidencial reservada y el doctor Guillermo Nelson, uno de los mejores obstetras de la costa este, estaba programado para atender mi parto. El viaje en ambulancia fue un borrón de sirenas y luces de la ciudad que pasaban por las ventanas. Yacía en la camilla, mordiéndome el labio para no gritar, agarrando mi vientre y susurrando promesas a mi hijo nonato. «Vamos a estar bien, pequeño. Mamá está aquí». Intentaba mantener la calma, confiando en la exorbitante cantidad de dinero que había pagado por una atención de primera. Pero como dicen, el hombre propone y Dios dispone. Cuando llegamos, me informaron de que el doctor Nelson había tenido un grave accidente de coche en la autopista y no llegaría. El pánico comenzó a apoderarse de mí. El director de la clínica se reunió conmigo personalmente, tratando de calmar las cosas. Me aseguró que tenían un plan de emergencia. «Hemos traído a nuestro cirujano más nuevo», me dijo, su voz goteando una forzada seguridad. «Acaba de unirse a nosotros desde un hospital de primera en Salamanca. Es brillante y ha manejado casos mucho más complejos que este. Está en las mejores manos, señorita Rivas. Estamos localizando al doctor Serrano inmediatamente». Doctor Serrano. El apellido era lo suficientemente común como para que no lo registrara como una amenaza, solo una etiqueta genérica para el hombre que nos salvaría. En medio de los dolores de parto, no tenía la capacidad mental para conectar los puntos. Solo asentí, dejando que me llevaran a la sala de partos VIP. Era más como una habitación de hotel de 5 estrellas que un hospital, pero apenas noté las encimeras de mármol o la vista de los jardines de la ciudad. Las enfermeras pululaban a mi alrededor, conectando monitores y comprobando mis constantes vitales. Las oí susurrar sobre la suerte que tenían de que el doctor Serrano estuviera de guardia, y cuántas cirugías difíciles ya había superado desde que fue contratado. La puerta se abrió de golpe y un hombre con bata azul entró. Llevaba un gorro quirúrgico y una mascarilla que le cubría la mayor parte de la cara, dejando solo sus ojos visibles. Se movía con una autoridad enérgica que imponía respeto en la habitación. No me dijo una palabra al principio, solo chasqueó los dedos pidiendo el historial del paciente. Lo escaneó rápidamente. Paciente Lucía Rivas, 30 años, 39 semanas, presentación de nalgas, rotura de aguas. Leyó los detalles en voz alta con una voz profunda y familiar que me envió un escalofrío por la espalda más frío que el aire acondicionado. Era una voz que nunca podría olvidar, aunque viviera 1000 años. Mi cuerpo se congeló.
El dolor de la contracción fue eclipsado momentáneamente por el puro shock. Temblando, levanté la cabeza de la almohada y miré a los ojos del doctor. Eran de un marrón profundo con un toque de tristeza, pero actualmente afilados por la concentración. Eran los ojos con los que me había despertado durante 5 años. «David», susurré el nombre, mi voz apenas audible sobre el pitido del monitor cardíaco. El doctor se estremeció como si hubiera sido golpeado físicamente. Su cabeza se levantó bruscamente del expediente y me miró directamente. Por un momento, el universo pareció detenerse. La distancia profesional en sus ojos se hizo añicos, reemplazada por una mirada de absoluta perplejidad. El portapapeles se le resbaló de las manos enguantadas y cayó con estrépito al suelo de baldosas, esparciendo papeles por todas partes. «Lucía», jadeó. Su voz se quebró, despojada de toda su autoridad médica. «¿Cómo puedes ser tú?» La ironía era sofocante. La única persona capaz de salvarnos a mí y a mi hijo en este momento crítico era David, mi exmarido, el hombre que me había traicionado y al que yo había destruido sistemáticamente. Después de perder su propia clínica y ser incluido en la lista negra por las conexiones de la familia Ibáñez, evidentemente había salvado su carrera aceptando un trabajo aquí. Estaba tratando de reconstruir desde las cenizas, sin saber que la pirómana yacía en la camilla frente a él. El silencio se apoderó de la habitación. Las enfermeras miraban de un lado a otro entre nosotros, confundidas por la repentina ruptura del protocolo. David se quedó allí paralizado, mirando mi vientre hinchado. Su mascarilla ocultaba su boca, pero sus ojos gritaban 1000 preguntas. «¿Embarazada?», balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso. «Estás embarazada. ¿Cuánto tiempo? ¿De quién es este niño? ¿Te has vuelto a casar?» Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Supuso que yo había seguido adelante, encontrado un hombre mejor, creado una nueva vida. Vi un destello de celos en sus ojos, mezclado con un profundo sentimiento de pérdida. Me había descartado, pero verme esperando el hijo de otro hombre, como él suponía, lo estaba destrozando. Una violenta contracción me atenazó, y solté un grito gutural que lo devolvió al presente. Mis manos se aferraron a las sábanas. «Doctor, por favor», jadeé, con las lágrimas corriendo por mi cara. «Salve a mi hijo». La súplica quedó suspendida en el aire, cargada con nuestra complicada historia. Mi grito actuó como un cubo de agua helada. David, el hombre, desapareció y el doctor Serrano regresó. Su entrenamiento se activó, anulando su colapso emocional. Se puso un par de guantes nuevos y ladró órdenes al personal. Su voz firme y autoritaria. «Poneos en posición, todos. La frecuencia cardíaca fetal está bajando. La presión materna está subiendo. Este es un parto de alto riesgo. Preparad los instrumentos ahora». Se inclinó sobre mí, bajándose la mascarilla por un segundo para revelar un rostro más demacrado y con más arrugas de lo que recordaba. «Lucía, escúchame», dijo, su voz severa pero tranquilizadora. «Necesitas concentrarte. Olvida quién soy. Olvida todo lo demás. Piensa en el bebé. Lo sacaré sano y salvo. ¿Confías en mí?» Sí. Lo miré a los ojos y vi la determinación de un hombre que busca la redención. Asentí. No tenía otra opción. El parto fue brutal. Debido a la posición de nalgas y al estrés, cada minuto parecía una hora. Hubo momentos en que el dolor era tan cegador que pensé que me desmayaría, pero la voz de David me devolvía a la realidad. «Quédate conmigo, Lucía», instaba. «Un empujón más, hazlo por él». Me estaba guiando a través del nacimiento de un niño que pensaba que pertenecía a otro hombre, vertiendo cada onza de su habilidad en salvarnos. Finalmente, con un último esfuerzo desgarrador, un llanto atravesó el aire. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «Un niño sano que pesa 3 kilos 250 gramos», anunció la enfermera la hora de la muerte de mi antigua vida y el nacimiento de la nueva. «¡Enhorabuena!», vitoreó. Me desplomé sobre la almohada, sollozando de alivio, pero la habitación estaba en silencio. Miré hacia arriba y vi a David de pie, inmóvil, sosteniendo al bebé envuelto en una toalla blanca. Estaba mirando la cara del bebé con una expresión de total conmoción. Miró del bebé a mí y de nuevo al bebé. El parecido era innegable. La forma de los ojos, la nariz, la curva de las orejas. Era como mirar una versión en miniatura de David. No se necesitaba ninguna prueba de ADN.
La biología acababa de gritar la verdad en toda la sala de partos. «Este niño», susurró, su voz temblando tanto que las palabras apenas salían, «se parece a mí». Me miró, sus ojos llenándose de una esperanza desesperada y una comprensión aplastante. «Lucía, dime la verdad. ¿Es este niño mío?» No le respondí con palabras. Solo le di una sonrisa cansada y triste. Ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. David se rompió. Ya no era un médico. Era un padre, dándose cuenta de que se había perdido todo. Había abandonado a su esposa mientras ella llevaba a su heredero, y ahora había traído al mundo a su propio hijo en un mundo que casi había destruido. Se arrodilló junto a mi cama, todavía acunando al bebé como si estuviera hecho de cristal. Sus hombros se sacudían incontrolablemente mientras comenzaba a llorar. Era el llanto feo y desgarrado de un hombre al que le están destrozando el alma. «Perdóname», sollozó contra las sábanas estériles. «Perdóname, Lucía. Perdona a tu padre, hijo». El equipo médico nos rodeaba en un silencio incómodo, sin saber dónde mirar. Estaban presenciando una tragedia y un milagro a la vez. Pero mientras David lloraba por el hijo que había abandonado sin saberlo, no tenía idea de que fuera de los muros del hospital se estaba gestando otra tormenta. Una tormenta de celos y venganza se estaba acumulando, lista para estrellarse contra este frágil momento. Me trasladaron a la suite de recuperación VIP, un espacio que parecía más un ático que una habitación de hospital. Pero mientras yacía allí sosteniendo a mi hijo, sabía que esto era solo el ojo del huracán. La suite de recuperación VIP del Centro Médico Providence era un santuario de silencio y luz suave. Todo en la habitación susurraba lujo, desde las sábanas de alta densidad de hilos hasta la amplia ventana que enmarcaba los cuidados jardines del hospital y el azul brillante y esperanzador del cielo español. Mi hijo, un pequeño milagro con la piel sonrosada, yacía pacíficamente en un Moisés justo al lado de mi cama. Se movía ligeramente mientras dormía, sus pequeños puños apretándose y abriéndose como si soñara con atrapar estrellas. Mi cuerpo se sentía pesado, dolorido y completamente agotado por el parto. Pero mi espíritu se sentía más ligero que el aire. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, a través de cada traición y noche solitaria, había traído a este niño sano y salvo al mundo. Todo el dolor de los últimos meses, las humillaciones y las intrigas parecían disolverse como la niebla en el momento en que miré su rostro dormido. Pero no estaba sola. David Serrano no había salido de la habitación después de cumplir con su deber como mi médico. Estaba de pie en un rincón lejano, todavía con su pijama quirúrgico, merodeando como un fantasma, atormentando la escena de su propio crimen. Sus ojos estaban fijos en nosotros, en el bebé que no sabía que existía hasta esta mañana. Había un hambre desesperada en su mirada, una mezcla de profundo remordimiento y un aterrador deseo de acercarse, de extender la mano y tocar al hijo que había engendrado. Sin embargo, permanecía clavado en el sitio, paralizado por el conocimiento de que había perdido el derecho a estar aquí. Cada vez que miraba en su dirección, inclinaba la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos, aplastado por el peso de su propia culpa. Intentó balbucear disculpas, frases fragmentadas que morían en el aire, pero no le respondí. Ya no era solo ira, era que las palabras se sentían inútiles. El silencio entre nosotros estaba cargado de cosas que nunca podrían deshacerse. Sin embargo, esa frágil paz era simplemente el ojo del huracán. La tormenta que había anticipado finalmente estalló, y fue más violenta y absurda de lo que incluso yo podría haber predicho. En un hospital, los secretos viajan más rápido que los gérmenes. El rumor de que el doctor David Serrano, el marido de la rica heredera Sofía Ibáñez, había atendido el parto de una paciente VIP que resultó ser su exesposa, se había extendido por los pasillos como la pólvora. Quizás una enfermera lo había susurrado en la sala de descanso. O tal vez el destino simplemente tiene un cruel sentido del humor. Independientemente de cómo sucedió, la noticia llegó a Elena y Sofía. Y para ellas, esto no era una coincidencia. Era una declaración de guerra. La puerta de mi suite no solo se abrió. Fue abierta de par en par con una violencia que sacudió las paredes, saltándose cualquier llamada o petición de permiso. Elena y Sofía irrumpieron como dos furias, sus rostros retorcidos por una rabia que rozaba la locura. Elena estaba carmesí de furia, su traje de diseño,
normalmente impecable, parecía desaliñado, mientras que Sofía, muy embarazada y tambaleándose peligrosamente sobre unos tacones que no debería llevar, parecía lista para matar. Su maquillaje estaba corrido y sus ojos ardían, con un odio que quería consumirme por completo. «¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí de nuevo?», gritó Elena, su voz estridente resonando por el pasillo exterior, probablemente haciendo que todos los médicos y pacientes del piso se congelaran. «Mi hijo ya te echó de nuestras vidas. ¿Cómo te atreves a aferrarte a él como un parásito? ¿Qué trucos sucios usaste para que atendiera tu parto? ¿Crees que porque has juntado suficiente dinero para esta habitación eres alguien? No eres más que una zorra desvergonzada». «Sorry». Sofía se tambaleó agresivamente hacia la cama, ignorando a David en la esquina. Me miró con puro veneno y luego lanzó una mirada de asco a mi hijo dormido. «Así que has tenido un niño. Enhorabuena». Escupió las palabras como veneno. «Me pregunto de quién será ese bastardo en realidad. Te echan de nuestra casa y te las arreglas para parir un hijo de otro hombre en tiempo récord. Trabajas rápido. ¿O has montado todo esto? ¿Estás tratando de usar a este mocoso ilegítimo para destruir a mi familia, para intentar robarme a David?» Me estaba insultando, lo cual podía soportar, pero luego insultó a mi hijo inocente, un bebé que no sabía nada de los pecados de su padre ni de la crueldad del mundo. La sangre comenzó a hervir en mis venas, caliente y feroz. Podía soportar sus ataques a mi persona, pero no permitiría que dijeran una sola mala palabra contra mi hijo. Apreté los dientes y forcé mi cuerpo dolorido a sentarse, el dolor posparto ardiendo agudo y caliente, pero no era nada comparado con el fuego de mi corazón. «Fuera de aquí inmediatamente», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Esto es un hospital, no un mercado para que gritéis como arpías. Hoy te voy a dar una lección que no olvidarás», gritó Elena, apartando de un empujón a una enfermera que se había apresurado a intentar calmar la situación. «¿Crees que puedes esconderte en una habitación VIP? No sueñes con recuperar a David de mi nuera. Ella lleva a mi nieto, el verdadero heredero. Tú y tu bastardo ilegítimo no tenéis ninguna oportunidad». «Mamá, Sofía, ¿qué estáis haciendo?». David, que había estado congelado por el shock, finalmente pareció despertar. Se apresuró hacia adelante, interponiéndose entre las mujeres y mi cama, abriendo los brazos como un escudo. «Esto es un hospital. Bajad la voz inmediatamente. Tenéis que iros ahora». «¿Te atreves a defenderla?». Elena se giró, agarrando la parte delantera del pijama de David, sus afiladas uñas de manicura clavándose en su pecho. «¿Sabes que toda la ciudad se está riendo de nosotros por su culpa? Dicen que te estás acostando con tu exesposa. Eres mi hijo. Compórtate como tal». «¡Basta!», gritó David, un sonido de pura desesperación que nunca antes le había oído. Por primera vez en su vida, alzaba la voz contra la madre que lo había controlado durante décadas. «He sufrido suficiente. Cometí errores. Lo perdí todo por vuestra culpa también. No quiero cometer más. Mamá, Sofía, fuera. No me voy a ninguna parte hasta que le dé a esta criatura una lección de decencia», chilló Sofía. Los celos la habían despojado por completo de su cordura. Empujó a David a un lado con una fuerza sorprendente y se abalanzó hacia el Moisés donde yacía mi hijo. El bebé, asustado por el ruido, comenzó a llorar. Estaba tratando de alcanzarlo. Sus intenciones no estaban claras, pero eran aterradoras. «¡Ni se te ocurra!», gritamos David y yo al unísono. Ignoré el dolor desgarrador en mi abdomen e intenté pasar las piernas por el borde de la cama para proteger a mi hijo. Pero justo cuando la mano de Sofía estaba a centímetros del Moisés, una voz fría como el acero cortó la histeria. «¡Alto! Inmediatamente». La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Todos se congelaron y se giraron hacia la puerta. De pie allí había un hombre con un impecable traje negro sosteniendo un maletín de cuero. Su expresión era grave y autoritaria. Era Antonio Morales, mi abogado personal y mi mano derecha. No había venido solo. A su lado había 2 agentes uniformados de la Policía Nacional y 2 guardias de seguridad privados que parecían poder mover montañas. La repentina aparición de asesoría legal y fuerzas del orden succionó el oxígeno de la habitación. Elena y Sofía retrocedieron, su bravuconería evaporándose al instante. «¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí?», balbuceó Elena,
el miedo reemplazando su arrogancia. Antonio ni siquiera acusó recibo de su pregunta. Caminó directamente hacia Sofía, que estaba congelada junto al Moisés. Sacó un grueso expediente y una tableta de su maletín. «Usted es Sofía Ibáñez, ¿correcto?», preguntó Antonio, su voz desprovista de calidez. «Soy el abogado que representa a un importante inversor de Farma Norte. Hemos recopilado pruebas irrefutables de que su padre, Roberto Ibáñez, y su empresa han estado involucrados en actividades fraudulentas masivas. Esto incluye la fabricación y distribución de medicamentos falsificados y evasión de impuestos por un total de cientos de millones de euros». ¿Qué? La mandíbula de Sofía cayó, su rostro perdiendo todo el color. «Miente. Mi padre dirige un negocio honesto. Lo está calumniando». «La calumnia requiere que la afirmación sea falsa», dijo Antonio con una mueca. Tocó la pantalla de su tableta y la giró. Mostraba un video granulado pero claro de Roberto Ibáñez, aceptando un maletín lleno de dinero de un funcionario del gobierno. Toda la evidencia, incluyendo libros de contabilidad, vigilancia por video y testimonios de testigos, ya ha sido entregada a la Fiscalía. Mientras hablamos, agentes de la UDEF están ejecutando órdenes de registro en las oficinas y domicilios de su padre. Luego dirigió su atención a los agentes de policía. En cuanto a Sofía Ibáñez y Elena Serrano, han entrado ilegalmente en la habitación de una paciente, han alterado el orden público y han incurrido en acoso. Mi cliente desea presentar cargos con todo el peso de la ley. El mundo de Sofía se desintegró en cuestión de segundos. Se tambaleó hacia atrás y se derrumbó en el suelo, dándose cuenta de que su padre, el imperio farmacéutico, su dinero y su orgullo habían desaparecido. Elena se quedó temblando, sus ojos moviéndose por la habitación mientras las piezas finalmente encajaban. La bancarrota de la clínica de David, la repentina caída de la familia Ibáñez. Nada de eso fue mala suerte. Detrás de todo había una mano invisible, una fuerza aterradora que había orquestado su ruina. Y esa fuerza era la modesta y silenciosa nuera que habían echado como basura. La policía se adelantó, leyendo a Elena y Sofía sus derechos. Sofía comenzó a gritar histéricamente, incapaz de procesar la realidad de su indigencia. Elena, sin embargo, se quedó en silencio. Sus ojos se volvieron vidriosos y vacíos. Me miró mientras el agente la guiaba hacia la puerta, su expresión una compleja mezcla de odio y terror. «¿Quién eres realmente?», susurró. No respondí. Solo la miré con una mirada que contenía tanto piedad como hielo. Nunca lo sabría realmente. Mientras se las llevaban, el caos retrocedió, dejándonos solo a mí, al bebé, y a David en la habitación. David se quedó allí, pálido y temblando. Había presenciado el desmantelamiento total de su vida. Finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho y el poder que tenía. No solo había perdido a una esposa, había perdido un futuro que nunca podría recuperar. Caminó lentamente hacia la cama y se arrodilló. Era un gesto familiar, uno que había hecho antes cuando me pidió que me casara con él. Pero ahora el contexto era trágico. «Lucía», susurró, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. «Ahora lo entiendo todo. No soy digno de tu perdón. No me atrevo a pedirte que vuelvas conmigo porque sé que perdí ese derecho hace mucho tiempo. Solo pido una cosa». Miró al bebé, el hijo que había conocido hacía solo unas horas. «Déjame ser el padre de este niño. Dame la oportunidad de enmendar mis errores a través de él. No pediré nada más. Trabajaré como un perro para los dos. Solo quiero verlo crecer. Quiero que se me permita llamarlo mi hijo. Por favor, te lo ruego». Inclinó la cabeza hasta el suelo, sollozando con el llanto crudo y feo de un hombre que no tiene nada que perder. Lo miré, mi corazón un enredo de emociones contradictorias. Mi hijo necesitaba un padre, pero ¿era este hombre que nos había abandonado tan cruelmente digno del título? Miré a mi hijo dormido, luego de nuevo al hombre roto a mis pies. «Levántate, David», dije, mi voz tranquila, despojada de resentimiento. «No tienes que trabajar como un esclavo. Eres el padre de este niño. Es un hecho biológico que no se puede cambiar. La sangre en sus venas es tuya, y no puedo quitarte ese derecho. No quiero que mi hijo crezca preguntándose quién fue su padre». Un destello de esperanza brilló en los ojos de David. «¿Eso significa que puedo visitarlo? ¿Cuidarlo? ¿Ser un padre?» «Espera», interrumpí, levantando una mano.
Mi voz se endureció como el acero. Solo en tu papel de padre. En cuanto a nosotros dos, David, todo ha terminado de verdad. Terminó el día que te quedaste en silencio mientras tu madre y tu amante me humillaban. El amor sin protección es como una casa sin techo. No puede proteger a nadie de la tormenta. Se congeló. La esperanza en sus ojos se atenuó hasta convertirse en resignación. Lo entendió. Podía perdonar por el bien de nuestro hijo, pero nunca olvidaría. Las heridas que él y su familia habían infligido eran demasiado profundas para sanar por completo. Me había perdido para siempre. Tendría que observar nuestra felicidad desde la distancia, viviendo el resto de su vida en la sombra de su arrepentimiento. Ese, quizás, fue el mayor castigo de todos. Mi historia, en muchos sentidos, termina aquí. En las semanas siguientes, la familia Ibáñez se declaró oficialmente en quiebra. El padre de Sofía recibió una dura sentencia de prisión por sus crímenes. Sofía y Elena enfrentaron su propio ajuste de cuentas legal. David perdió su prestigio, el impulso de su carrera y su familia. Pagó un precio terrible por su ambición y su debilidad. En cuanto a mí, nunca volví con él. Elegí la vida de madre soltera. Tenía dinero, tenía estatus y tenía mi victoria. Pero me di cuenta de que lo más valioso no era la venganza ni la riqueza. Era la pequeña vida en mis brazos. Era la libertad de mi alma para dejar ir el pasado doloroso y seguir adelante. No necesité buscar una venganza cruel y continua, porque mi paz interior y mi felicidad con mi hijo sirvieron como la represalia más dulce y amarga contra quienes me habían traicionado. Mirando hacia atrás en este viaje, en el camino desde la cima de la frágil felicidad, a través del abismo de la traición y hacia el fuego del renacimiento, sé que deja muchas emociones contradictorias. Puedes sentir indignación por la crueldad de la gente, satisfacción por el triunfo de la justicia, o tristeza por un amor que se desperdició. Pero debajo del drama hay una lección. Cuando David se encontró en su encrucijada, eligiendo entre 5 años de nuestro amor o la fama y la carrera que Sofía ofrecía, eligió el atajo. Pensó que necesitaba una mujer que fuera una decoración brillante para elevarlo. Estaba equivocado. Una verdadera pareja no es un trofeo para exhibir. Una pareja es el suelo firme bajo tus pies, la persona que puede caminar a través de la tormenta contigo. Yo era ese suelo para él, pero estaba demasiado ciego para verlo hasta que la tierra se desmoronó bajo sus pies. Que esto sirva de recordatorio. El matrimonio no es una transacción comercial. No se puede pesar el afecto en una balanza contra el beneficio material. El dinero y la fama se pueden perder y encontrar de nuevo una docena de veces. Pero una persona que te ama de verdad, que te ve y te apoya cuando no tienes nada, una vez que pierdes a esa persona, es posible que nunca la vuelvas a encontrar. La soledad de David es el precio de esa lección. Tenía un secreto. Era rica y talentosa, y lo oculté para ver si me amaban por quién era. Obtuve mi respuesta. Ahora tengo a mi hijo y me tengo a mí misma. Y eso es más que suficiente. Mirando hacia atrás en todo ahora, mientras estoy sentada aquí en el silencioso cuarto del bebé, meciendo a mi hijo dormido, siento como si hubiera vivido 2 vidas completamente diferentes. Algunas personas podrían decir que fui tonta por jugar el papel de una humilde ama de casa cuando en realidad estaba sentada sobre una fortuna. Podrían decir que me atormenté a mí misma contando céntimos y haciendo presupuestos para la compra cuando podría haber comprado todo el supermercado sin pestañear. Pero en el fondo, sé que mi deseo era puro. No quería un matrimonio construido sobre los cimientos de mi cuenta bancaria. Quería ser amada por quien era, no por lo que podía proporcionar. Esa independencia financiera e intelectual que oculté durante tanto tiempo resultó ser mi arma más poderosa cuando la tragedia finalmente golpeó. Cuando David me dejó por otra mujer, no me derrumbé. No le rogué que se quedara, y no me aferré a su pierna llorando. ¿Por qué lo haría? Sabía que no necesitaba depender de él ni de nadie más para sobrevivir. Tenía las habilidades, el carácter y los recursos para reconstruir mi vida desde cero. Mi resurgir de las cenizas no fue un milagro del cielo. Fue el resultado de años de trabajo duro, estudio nocturno y el imperio silencioso que había construido en las sombras. Y si hay un mensaje que quiero transmitir a todas las mujeres que me están escuchando ahora mismo, es este. Nunca pongas toda tu felicidad en manos de un hombre. El amor es hermoso y es importante, pero no lo es todo. Desarrolla siempre tu mente. Ten siempre tu propio dinero. Guarda siempre una parte de ti que te pertenezca solo a ti.
Porque cuando puedes valerte por ti misma, obtienes el poder supremo, que es el derecho a elegir. Incluso cuando la tormenta se venga abajo e incluso cuando la persona en la que más confiabas te traicione, no te romperás. Tendrás la fuerza para superarlo todo y encontrar la luz, tal como lo hice yo. Quizás la lección más humana que aprendí a través de esta prueba no fue sobre negocios o venganza, sino sobre el amor maternal y el perdón. Cuando me enfrenté por primera vez a la traición de David y la crueldad de su madre, Elena, y su amante Sofía, quería sangre. Elegí la venganza. Y déjame decirte que fue una venganza inteligente y satisfactoria. Antonio Morales y yo desmantelamos sistemáticamente sus vidas hasta que lo perdieron todo. Pero en ese momento final, cuando mis enemigos estaban metafóricamente arrodillados a mis pies, no los destruí por completo. Hice una pausa. ¿Por qué me detuve? Por esta pequeña vida que respira suavemente en mis brazos ahora mismo. Mi hijo ablandó mi corazón y me dio una razón para ser generosa. El amor sagrado de una madre conquistó el odio de una esposa despechada. Me di cuenta de que, si bien la venganza podía traerme una satisfacción temporal, me mantendría atrapada en el pasado, ahogándome en emociones negativas para siempre. No quería que mi hermoso e inocente niño creciera en una atmósfera tóxica de odio y rencor. Mi perdón hacia David no fue un acuerdo para volver a estar juntos. Absolutamente no. Fue el perdón al más alto nivel. Lo perdoné no por su bien, sino para liberar mi propia alma. Le permití visitar y cumplir con sus deberes paternos, no porque todavía lo amara como esposo, sino porque amaba a mi hijo lo suficiente como para darle un padre. Esa fue una elección de fuerza, no de debilidad. Nos enseña que guardar rencor es agotador, te desgasta. A veces, dejar ir es lo más fuerte que puedes hacer. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió, pero permite que el pasado descanse para que podamos mirar hacia un futuro mejor con tranquilidad. Mi mayor felicidad al final de este largo y tortuoso camino no es la venganza exitosa o la riqueza que recuperé. Es la paz interior que siento ahora mismo sosteniendo a mi hijo y sabiendo que nuestro futuro es brillante y seguro. Mi historia puede estar completa por ahora, pero espero que el mensaje resuene contigo para siempre. Trata sobre la sobriedad y el amor, el valor de la independencia, el poder de la generosidad y el carácter de una mujer moderna. Espero que te dé la creencia de que no importa cuánto te empuje la vida a circunstancias difíciles, mientras no pierdas la esperanza, la dignidad y el respeto por ti misma, eventualmente encontrarás la verdadera felicidad. Una felicidad creada con tus propias manos. ¿Disfrutaste de mi viaje? Si escuchaste hasta el final, por favor escribe el número 1 en los comentarios de abajo para que sepa que eres parte de la familia. Si te gustó esta historia, puedes apoyarme dándole al botón de me gusta en el video y tal vez incluso enviando una pequeña donación si te sientes conmovido a hacerlo. Puedes encontrar muchas historias de vida similares aquí en mi canal, así que asegúrate de suscribirte y echar un vistazo a las demás también. He destacado 2 nuevas historias en la pantalla que a todo el mundo parecen encantarle. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hasta la siguiente historia, cuidaos mucho.